Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy vengo a hablarles del Paragon, exactamente del de Adalid y de Gladiador. O sea, porque casi todos siempre estamos usando Gladiador y pasamos por alto el Paragon este de Adalid. Yo ahora mismo no estoy en PvP, déjame cambiarme acá porque ustedes dirán, pero no tienen ni siquiera los puntos dados. No, a ver, que no estoy en la rama, ¿ok? Vamos a ver. Vamos al Paragon, tengo Gladiador ahí completo y tengo aquí atrás a Adalid, que no lo tengo a full porque no tengo dado esta potencia de acá, pero lo que son las habilidades especiales de Paragon sí las tengo. Y el punto es que parece, de alguna manera pudiera interpretarse como Gladiador, un Paragon que sí, probablemente el más utilizado en PvP y se entiende el por qué. Ya tiene sobre todo esta habilidad de salvarte una vez de la muerte durante un buen tiempo. O sea, te salva una vez y luego no se vuelve a activar exactamente dentro de 210 segundos. El PvP normalmente dura 5 o 6 minutos, por lo cual usted puede que el Gladiador lo salve unas 2 veces de la muerte en el PvP. Aunque hoy en día ya tenemos la gema del Fénix, tenemos las mascotas con Saber, con Salvador, que también nos puede salvar. Y además el Gladiador son 3 muertes. Ahora, siempre me he quejado que el Gladiador en sí te salva de la muerte, pero la mayoría de las veces usted lo habrá notado que se muere automáticamente 3 segundos después. Si ya lo van a matar, está entre un grupo, se activa el Gladiador, usted ni quisiera activarlo en ese momento porque sabe que ya la muerte es inevitable, porque hay situaciones en las, digamos, 1 a 1, que el Gladiador se activa y te salva y usted tiene todavía ahí para levantarse y poder matar a ese otro jugador. Pero cuando usted cae en un grupo de personas, a veces como es al inicio y tal, a usted lo matan y ya usted sabe que de ahí no va a salir. Sin embargo, aún así ya se activó porque no depende de usted, se activó automático y no lo puede usar más dentro de 2-3 minutos, donde sí pudiera serle incluso más útil. ¿Y qué sucede? Que el resto de Gladiador en sí, o sea, del Paragon, de la especialización, esa habilidad de no morir es la que realmente nos gusta y utilizamos. Esta de acá, la duración de efectos de pérdida de control, sí, es bueno, es importante. Esto de las trampas, sinceramente, es una basura. Esto reduce los tiempos. Y por acá tiene que te quita un control de arriba si el efecto te va a causar pérdida de control cada 30 segundos. Es bueno en PvP. Un poquito de control. Acá tenemos reducción del tiempo de control y este que es, como les digo, el que todo el mundo quiere, ¿no? El que todo el mundo busca del Gladiador. Pero por ese motivo, sobre todo, estamos obviando varios árboles acá, sobre todo este nuevo de Adalid, que está bastante interesante para PvP, porque no te va a salvar de una muerte segura, pero mientras estés vivo te va a estar potenciando, sobre todo si eres un personaje que hace bastantes kills, que da bastantes muertes. Acá tenemos la primera que dice, cuando luchas contra un jugador, esto es puramente PvP, no se vaya a poner esto para ningún tipo de actividad, ni infecario, ni mucho menos. Cuando luchas contra un jugador, inflige un 4% más de daño y sufres un 4% menos de daño. Ten en cuenta que esto no tiene ningún tiempo, esto es pasivo, solamente por estar de Adalid. Por cada jugador que derrotes, tu velocidad aumenta un 3% y se acumula 5 veces, o sea, hasta un 15% de velocidad de movimiento aumentada mientras estés derrotando a jugadores. Y no tiene tiempo, esta velocidad que usted aumente la vas a tener permanentemente hasta que te maten. Bien, pero mientras estés vivo en una racha de 2-3 muertes, ya usted tiene la velocidad de movimiento aumentada, lo cual hace más difícil que te maten, porque la movilidad es importante. Entonces, por acá abajo tenemos que cuando derrotas a un jugador por 10 segundos, la bonificación de veterano canoso, que es esta de acá, que pasivamente es un 4% de aumento de daño y de reducción, pero cuando matas a un jugador por 10 segundos es el 12%. O sea que matando, se trata de hacer rachas, pero de muertes, ¿ok? Usted mata y se está potenciando, se mueve más rápido, hace más daño, recibe menos daño. Por cada jugador que derrote, tu probabilidad de golpe crítico aumenta un 3% y se puede acumular hasta un 15%. Lo mismo, sigue siendo la misma sinergia. Y por último, cuando derrotas 6 enemigos sin ser derrotado, o sea, una racha, te potencias y tu vida se rellena completamente. Mientras estás potenciado, tu tamaño aumenta un 10% y obtienes 20% de la velocidad de movimiento. O sea, ya cuando matas 6 en una racha, usted se pone grande, te llenas de vida. Esto no tiene tiempo, dice que estos efectos se pierden al ser derrotado. O sea que en una racha de 6, tu jugador va a estar muy potenciado, más todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, ir con este Paragon es como un asesino, ¿sabes? Es bien potente el Paragon de Adalid, este nuevo, no sé en su traducción, porque sé que tiene otro nombre, pero miren que es de las 3 últimas, ¿ok? Tiene otro nombre en español latino, que en España, que es el que yo estoy utilizando ahora mismo, pero en resumen es esto. Entonces, la pregunta ¿es el Gladiador, ya el Paragon de Gladiador, una trampa para principiantes? Ya por el hecho de, ya me evito una muerte y usa Gladiador y está dejando de utilizar, por ejemplo, árboles como Adalid que te están realmente potenciando para que puedas matar más
en el PvP, quizás, por supuesto, a un free to play esto no le convenga demasiado. O más que decir un free to play, digo más bien un jugador iniciado que no tenga todavía una resonancia ni relativamente media y se muera mucho en PvP, pues quizás le venga más tener el árbol de gladiador. Aunque le digo, una vez que se muera no se va a volver a activar dentro de 3 minutos, así muera 10 veces en ese tiempo. Asimismo, pudiéramos analizar también la opción de verdugo, que pudiera ser un buen árbol también para PvP, introducido anteriormente para Infierno 3. Lo podemos analizar si quieren y me lo hacen saber en los comentarios para un próximo video, porque hasta aquí voy a dejar este. Si como siempre el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.